ahí leyendo su libro que trata sobre la vida, el ave fénix, la responsabilidad, lo valiente que es, un corazón sereno, que eso es lo que me dejó impregnado. Y también, o sea, está todo lo que es el delirio onírico de su abuelo, Luis Bayona. Entonces, ahí uno se aprende, queda como la herencia del pensamiento, conocimientos de la vida. Ahí va uno tomando ese concepto. Y bueno, yo quisiera empezar porque me llamó mucho la atención, hay una parte en donde dice que el baile no darse una pista, sino el poder reconocerse uno mismo, el poder expresar lo que siente, pero pues lo concreto es, ¿cuál sería ese tipo de baile que le genera amor y control en su estilo de vida, tanto como escritor y poeta, en el libro de Despojos? Sí, mira que Despojo se convierte precisamente sí, en un sentido onírico, quizás pensando en alguna carne que dejo ahí, en alguna sangre que dejo ahí escrita en esas letras. Quizás el libro puede estar escrito, para cualquier lector está escrito en primera persona, cualquiera podría identificarse, así lo digo yo, cualquiera o nadie, ¿sí? Desde el enfoque de la intuición. Sin embargo, creo que valdría la pena que todos empezáramos a ver ese compromiso ético que tiene cada quien, así como lo decía, bueno, en estos días leía un poquito a Sócrates, ¿no? Algunos escritores acerca de Sócrates, y Sócrates es precursor de ese enfoque del hombre, de la naturaleza. Empezó a ser un tanto rebelde, porque cuando eso era el tema de los dioses, todo lo que decían los dioses era lo que hacían, y el hombre fue diferente y empezó a ser precursor de una ética del hombre. Y eso es lo que considero yo que es un tanto filosófico, lo filosófico del libro. A la final no importa si está escrito en primera persona y ven mi nombre como José Bayona, sino lo que dice allí, lo que cada quien podría vivir. Cuestiones como hacerse preguntas, quejarse, pelearse con Dios, sabiendo que Dios te va a ganar toda pelea, pero no está de mal hacerle preguntas. Muchas veces me decían allí en alguno de los textos, bueno, ¿vos sos ateo o qué? ¿O te vas a suicidar? Y yo, no, ¿cuál ateo? Yo tengo mi creencia y tampoco me voy a suicidar. Pero este libro de Despojos es precisamente eso, una muerte abstracta, ¿sí? Una muerte que comienza uno a despojarse de ciertos elementos que han sido valorados dentro de la experiencia y que seguramente tenés muchas preguntas que hacerte y a la final apenas tenés una respuesta inconclusa ante todas esas preguntas que te haces. Mira que ese baile, esa canción de Amor y Control de Rubén Blades habla mucho de ese aspecto. A mí, yo me enfoco mucho en la música, me gusta la poesía, el contenido de la música, porque creo que la poesía sin ese tono de melodía, le falta algo. Otros más eruditos que yo pueden decir otra cosa. Bueno, es mi forma de sentir y hace parte también de mi estilo. Yo creo que la canción, como me lo preguntás, ese baile, mi baile es aprender a hacer un laboratorio de emociones y a esas emociones ponerle cada día más algún toque de reflexión y de revisión que quizás no concluya con nada, pero los mensajes quedan y el subconsciente escucha y uno va trabajando la idea y bueno, el ánimo de ser humano. Decía por ahí un autor que también es uno de mis referentes, se llama Jorge Bucay, un psicoterapeuta argentino, que decía una frase que estamos en el proceso interminable de conocernos a nosotros mismos. Un proceso interminable que hay que vivirlo. O como lo dice Joaquín Sabina, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ahí voy andando con esta locura. Menos mal escogió esa canción del Rubén Blades y no llegó Pedro Navaja. Pero bueno, lo importante lo importante es que usted pueda comprender no solo su propia vida, sino lo que hay alrededor de ella. Y no solo me gustó esa respuesta de esta primera pregunta, en la segunda da una continuación porque dice sobre que hay 10 puertas que son no sé si para llegar al éxito, pero creo que lo más esencial es para reconocerse a sí mismo, para decir de que no se vea la imperfección, que uno ya ve lo que es. Por ejemplo,
hay 10 puertas que son el camino, la tortura, la valentía, la mentira, las tetas. Me acordé a Schopenhauer y no pienso en eso. Vida, Dios, humano, nocivos y gusanos. O sea, todos ellos hay una línea que son completamente. Y por ejemplo, la vida fluye en eso. ¿Cuál sería ese despojo, esa kenosis de esa mortalidad suya que tanto en el libro usted expresa que le aterra al personaje y que todos también nos temen a poder, por ejemplo, perder nuestra mortalidad? Pero ¿cuál sería su kenosis? Sí, mira que esas 10 puertas, ese concepto de puertas se lo dio la maestra que escribió el prólogo del libro. Le llamó Puertas de Despojo. Fue un trabajo que ella hizo muy consciente y a la par me gustó mucho. En torno al personaje, en torno al José Bayona, escritor, lo que quiere compartir allí en esas puertas es un camino, y dentro de ese camino, en esa kenosis que me indagás, creo que a la final la conciencia de muerte es aquella que nos invita a vivir. Yo digo que la muerte es una amiga que te susurra al oído: vive, vive, y quizás te la toca ahí a la conciencia y te dice: vive, vive, que este es tu tiempo y no vas a tener otro sino este. El tema de asumir la responsabilidad de ello, cada quien en su propia personalidad, cada quien en los obstáculos de su propio camino, indagar acerca de ello, revisarlo, y a la final las 10 puertas terminan en gusanos, y gusanos dice: morirán. Los gusanos, la melancolía y enero. Enero representa el tiempo. Los gusanos, no sé si los que están afuera o mejor aún los que están adentro. Y la melancolía es como, más allá de ser quizás una emoción negativa, hay que utilizarla desde un tipo creativo. Más cuando uno la une a enfoques de soledad creativa, de silencios, y de silenciar un poco el ruido del mundo para poder buscarse uno mismo en algunas palabras y que esas palabras se conviertan en vida. Vos decías algo allí del éxito, ¿no? Esa palabra me toca. Quizás la quité de mi marco conceptual, ¿sí? Así como he quitado otra como objetividad. No creo que uno sea tan objetivo en ningún lado, ¿sí? Uno es de carne, vísceras, huesos, emociones, sexo, todo fluidos. Toda esa cuestión involucra un enfoque de sentirse humano. Yo no sé si busque el éxito, creo que no, y ni busco la gloria ya. Antes hablaba mucho de buscar la gloria. Leyendo Al hombre mediocre de José Ingenieros decía que los mediocres buscan el éxito, los que quieren trascender buscan la gloria. Yo, siendo prudente en lo que voy a decir, busco el olvido. Quizás lo mejor que pueda yo tener como ser humano es el olvido. Por eso por allá en alguna puerta de estas decía: ojalá me pueda escapar de las puertas del infierno o del goce eterno para poder volver y tachar del libro de función mi nombre. Y ahí va la locura. Pero cada uno tiene su propio camino, que eso es lo importante. Y eso es verdad, lo del éxito es verdad. Lo que busques es el olvido. Es bastante relevante. Así como dice en tu libro que un despojo es como ese dibujo de uno mismo de la vida. O sea, es interesante. Me adelanta también a las preguntas porque ahí menciona que describe usted la muerte. No solo qué piensa usted, qué significa la muerte para usted, pero, o sea, mencionaste también sobre las 3 fechas del año. Yo sé que usted va a decir: ay, siempre es para cambiar, enero es para pasar el de Guayaba, pero ¿por qué es tan importante en el libro los 3 meses últimos, que es noviembre, diciembre, bueno, y el año de enero, el nuevo año? Mira que quizás, bueno, quisiera imaginar que los 3 meses
vienen siendo la representación del tiempo. Más allá de las horas, la representación del tiempo viene siendo una pregunta filosófica. ¿Qué es el tiempo? ¿No será acaso el desarrollo de esa vivencia y experiencia que se te convierte en una memoria importante para tu vida? Quizás esos 3 meses pueden convertirse también en una función donde el ser humano sabe que debe hacer un diagnóstico. Lo decías bien, o sea, o trato de desarrollar esa pregunta desde tu interpretación. Noviembre y diciembre, los últimos meses del año, y enero, un comienzo. Después de la oscuridad viene la luz. Y así, tratar de imaginar ese tipo de contenido de las imágenes del tiempo para preguntarse qué estoy haciendo con mi tiempo. Y de allí que empieza el rum rum en las noches contra la conciencia que se acuesta ahí al ladito en la almohada a decirte, bueno, lo has hecho, sin embargo, como dice una canción de Sabina también, y sin embargo, falta y seguimos con el proceso interminable de conocernos a nosotros mismos. Mira que en ese texto que habla del tiempo, que es el 10º despojo denominado Gusanos, intento hablar con cuestiones como la naturaleza. Hay símbolos de naturaleza como las flores, los gatos y los lobos, y que todo eso se puede convertir a la final en gusanos, como unos gusanos que morirán y que al ritmo de las manecillas festejarán el milagro de haber vivido. Y uno aparece a veces en el texto, pues, yo después que lo leo, ya después de reposar las letras, yo digo, bueno, no es tan catastrófico el libro hablando de la muerte. Tampoco es tan existencial, así, dentro de los cursis que pueden tener algunas letras. Yo prefiero el achurdismo de Camus, y de pronto en esas letras, Camus, me leí en pandemia La peste de Camus, y de verdad que fue un libro que me marcó. Quizás lo leía mientras escribía esta locura, y esa locura, puedo decir que Camus la regó así como con una botella de ron y la dejó ahí plasmada también. No solo es una gran respuesta, una respuesta que engloba todo esos meses que responde esa pregunta. ¿Sabe que también yo estuve mirando, no sé si sea por el grosor del libro digital referente a las páginas, pero creo que el más largo de ahí son las tetas. Pues no las de Almodóvar, no las tetas de sino Sí, me refiero es al escrito de Despojos, que retrata de cómo el hombre no solo ve un contorno de piel, sino ve un sentimiento, ve cómo la mujer representada de forma natural. Y dado ese pensamiento, ¿cuál sería la utopía que refleja ese capítulo en el que la sociedad hoy en día es bastante, puedo decir, superficial en algunas ocasiones? No en todas las veces, sino en algunas de su preferencia. ¿Qué opinas tú? Sí, mira que las tetas son un elemento donde las tetas son una fuente de alimento. En esa fuente de alimento, quizás la vida te tira un montón de tetas para que te sigas alimentando, y que vos vas agarrándolas, vas perfeccionando tu estilo de relacionarte con ellas. Y allí me recuerda algo que siempre intento en mis libros, hacer una analogía con Adán y Eva. No sé, se las tengo montadas, Adán y Eva, y empiezo a crear historias, posibles romances, posibles escenarios de ellos. Y digo algo como, Dios le puso tetas a Eva. El humo reverso en el ambiente arma un puzzle en el aire. Y si por otra parte las manzanas del árbol prohibido en realidad hubiesen sido tetas, entonces Adán tuvo que haberlas mordido y chupado. Pecado, original y antónimo.
Esto cuentan los periódicos amarillistas, pagados por la corrupción de un sistema quebrado, sin ley ni gloria, sin justificación perversa, en contra del buen sentido de las causas nobles. Sin embargo, los escritos alojados en la memoria perdida, en hojas amarillas, son consultados a merced de todos, presentando el pedazo de la historia, contando sin reparo un acontecimiento ni oscuro ni claro. Hombre, yo creo que para el próximo libro de Despojo 2 saque a Lili porque Eva para aquí. porque más se centra en eso. Pero muy buena eso porque... Mira, no, dime. Mira que esa última imagen del orgasmo precoz de Adán tiene un mensaje filosófico también. El hecho de comprender que la vida, o aprender a vivir la vida, comprendiendo de que la vida, o viviéndola, como si te fuera a durar 3000 años, pero con la conciencia que se te puede acabar dentro de 3 días. Así tan efímera puede ser la vida. Y en ese sentido, ¿qué calidad de tetas has mordido y has chupado? Ese sí era un loquillo. Entonces todo el mundo dirá, uy, este man tenía ahí como un sentido ahí como pornográfico dentro de esas letras. Y en ese sentido, allí es donde manejo o intento manejar en Despojo algo que me gusta mucho, que es la contradicción. La contradicción te hace humano. Y por eso el 13º mandamiento que está por ahí en las primeras páginas del libro, yo dije, bueno, dirán, ¿y este man qué se cree? ¿Un profeta o qué? Por ahí dice que el poeta se cree un profeta. Bueno, con los juegos de la imaginación, yo dije, 13º mandamiento, amarás la incertidumbre de todas las cosas en este mundo. Y ahí quedó escrito, no está plagiado. Amarás la incertidumbre de todas las cosas en este mundo. Cuando digo el 13º, me preguntan, bueno, ¿y los otros 2 que hacen falta según las escrituras? Yo creo que el 11º lo escribió Benedetti por allá en un poema que se llama 11. Y dice que le dice a la mujer, no desearás el hombre de tu prójima. Y el 12º, ese sí es de Eduardo Galeano. Lo metí ahí en ese número como para amarás la naturaleza de la que formas parte. Hombre, no solo responde a esos interrogantes el poder hablar sobre un poco de ese extenso capítulo. Hay otro que me dejó impresionado, eso sí, bueno, para las personas aquel que escucha el tema de Dios, a los creyentes, a los no creyentes también les funciona este libro, les da como un poco de racionamiento. Bueno, se habla sobre la fe y el libre albedrío, que eso es lo importante. Pero el ser humano a veces se cree un poco de filosofía, de entidades tanto supremas y divinas, y a veces es muy difícil el poder sentarnos a uno de acuerdo a las situaciones que uno está. Pero una de ellas que sí me dejó impresionada en el libro es que uno se autopregunta, pero también esa autopregunta no va para uno mismo, sino para Dios. Entonces, yo sé que tú vas a responder eso, pero yo creo que luego de esto se le pregunta al público solo en una vez qué pregunta le haría a Dios y por qué. Entonces, primero, respóndemela para que sea como más preciso. Bueno, en los juegos de la imaginación del autor, Dios es un reclamo. Despojo número, el 7º despojo, es un reclamo. Y de pronto puede sonar un tanto brusco. Así no se habla, así no se ora, así no se pide, así no se reza, en fin. Pero creo que preguntarle a Dios como una entidad sobrenatural, con dominio. Decía en alguno de mis otros libros que a mí que no me jodan con el tema de Dios, yo lo reconozco. Sí. Y sé que existe. Sé que creó la incertidumbre también. Y es una forma de pensar y de sentir. Y en ese manejo del reclamo de esto, en los juegos de la imaginación, de la creatividad y atreverme a ser diferente en esas letras, esa conciencia de muerte me dice,
Yo tengo un tema con un número, con varios números, el 10, el 27 y el 4 y el 57. Esos números me han perseguido como autor, como humano, sí, también. Yo le preguntaría a Dios, Dios, ¿es verdad que me voy a morir el 27 de octubre del año 2032 a las 4:57 de la tarde? Esa es la pregunta que le haría a Dios. Wow. Yo pensé que iba a ser los números para chance, pero soy medio asustado. Hombre, no me asuste, ¿no? No me asuste. Ojo. Ojito ahí. No me busques sacar TikTok en blanco y negro con el símbolo del luto y la Eso. No, o sea, eso es duro. O sea, mira que esa interpretación desde el humano, he tenido esa misma, de pronto te causé una emoción allí, en el hecho, y este man, ¿cómo dice eso? Bueno, en los juegos de la imaginación lo he aprendido a hacer y he tenido problemas con mi familia, no digas eso, así no es, así no se llama la muerte. Yo imagino la muerte riéndose conmigo, bueno, llegó la hora, vamos. Ves que me quedó por hacer esto, ¿no? Ya, listo, chao, se acabó, es el momento de la mudanza. Y de pronto suena un poco tosco en esto que digo, pero entre el amor y el miedo está esa conciencia de muerte. Y es la que me invita a vivir, a atreverme a ser diferente, a tratar de llevar esta vida alternativa y de compartirla de la mejor manera para hacerlo tan humano, tan real, que no hay nada más real que la ficción. Y quizás ese juego de números es una invitación a seguir escribiendo. Por ando escribiendo algo loco y en algunos proyectos ando trabajando. Proyectos nada. Cuando van llegando, yo soy de los poetas, creo yo, no de los eruditos ni de los sabios, sino creo que soy de los poetas que descubrió Sócrates. Sócrates hablaba de que los poetas hablaban una sabiduría, pero no tenían razonamiento acerca de ello, porque trabajaban a partir de la intuición y la inspiración. Creo que yo juego con eso y no me da. Algunos podrán decir, bueno, pero hay que buscar la razón. Bueno, hay que buscarla, sí, pero no tenerla. Y en ese sentido, la intuición, el manejo con la intuición y la inspiración. Y obviamente para poder escribir algo, ya no, dicen los neurocientíficos que ya en estos tiempos no van a haber genios, ¿sí? No van a existir genios porque en épocas superinformadas, a través de tecnologías, en fin, ya es muy difícil que alguien se concentre como Kafka, que se ponía a escribir un cuento y lo convertía en literatura universal. Yo no sé si tanto, ojalá algo escriba uno, pero en esas genialidades uno creo que debe creerse el cuento de que vale la pena compartir humanamente y quizás eso es lo único bueno que nos haga genial. Y esa genialidad quizás no te lo lea nadie, pero de pronto alguien te lo lea dentro de los 3.000 años que hacen falta para vivir una vida absurda, que no va a ser así, sabiendo que me puedo morir dentro de 3 días. Y sin embargo sigo ahí en el cuento de escribir mi libro póstumo. Y todas estas letras aspiro que las lean por lo menos los nietos míos. Algún día, ve, el loco del abuelo mío se ponía, luego de vivir su vida cotidiana siendo contador, profesor, investigador, también se atrevió a ser diferente. Y atreverse a ser diferente buscando un tanto de singularidad, eso también creo que vale la pena. Aunque uno sufra temas de ansiedad, depresión, furia, pero hace parte de este proceso, pues. Y así lo veo. Por eso Despojo es una muerte abstracta, tan absurda, tan vivencial, tan experiencial, capaz de inventarse un 13º mandamiento que genere controversia y de decir que a la final los gusanos morirán con la melancolía. La muerte puede ser un ciclo y también es bastante porque no solo puede ser que ese día sea
una pérdida puede ser el momento de, como dice el ave fénix, o el poder dar una buena noticia. Todo depende de cuando llegue el día, pero ¿sabe qué me dejó impresionado? Que no solo se retrata en el libro, me quedé también un poco como curioso porque Eduardo Galeano, este, que hizo el epílogo, o sea, describió en muy pocas palabras gran parte de todo el libro. Y eso es lo que me tiene impresionado. Bueno, Eduardo Galeano, eh, usted me orienta, es un docente, ¿verdad? Es un No, docente que siempre ha estado en ello. Cuéntame todo el proceso. mira, Eduardo Galeano au- falleció en el año 2015, el escritor de Las Venas Abiertas de América Latina. O sea, yo no, a ver cómo te digo yo aquí en este sentido. He hablado de intuición, he hablado de inspiración, de creatividad, de vida alternativa, de conciencia de muerte, como algunos elementos que, del absurdismo, algunos elementos. Sin embargo, esto que escribo también hace parte de mi modelo mental como lector. Y Eduardo Galeano ha sido uno de los autores que he leído en mi vida. Y este loco dice, yo dije, no, no tengo la capacidad de escribir el epílogo de este libro. Yo dije, no, yo voy a valerme de las armas de estos que he leído y, de que y me han favorecido en el desarrollo de mi modelo mental y en este proceso creativo. Eduardo Galeano lo dice es muy bello, pues esto sí es verdadera poesía, ¿no? Como termina Eduardo Galeano, y quise citarlo textualmente. Y por ejemplo, dice, ¿por qué escribo? De Eduardo Galeano. Y dice, ¿por qué? No sé. Eso conecta un poquito con lo de de los poetas de Sócrates. No saben. Simplemente les llega una inspiración o momentos de intuición. Pero luego empieza el camino. Y creo que me retrato en las palabras de Galeano que dice, pero en tren de buscar explicaciones podría decir que escribo porque mi tendencia al pecado me impidió ser santo, porque en el fútbol siempre fui un patadura, porque hay historias que merecen ser contagiadas, porque me divierte desenterrar tesoros escondidos, porque me duele el dolor ajeno, porque me goza el ajeno placer, porque escribiendo devuelvo a los demás lo que de ellos viene, porque escribiendo juego a saltar el abismo que separa el deseo y el mundo, porque escribiendo juego a creer que puedo decir lo que quiero decir, porque escribiendo comparto alegrías, melancolías, descubrimientos, deslumbramientos, porque de Sherezade aprendí que hay historias que valen un día más de vida, porque de Onetti aprendí a buscar palabras mejores que el silencio, porque soy caminante y cada palabra es un nuevo viaje que empieza, porque así habla al oído de amigas y amigos que no conozco y en ellas y en ellos me reconozco, y porque siendo, como soy, un inútil total, no puedo hacer otra cosa. Hombre, Eduardo Galeano dice, ve José, seguí escribiendo. ¿Que te importa que tengas lectores? Bueno, ojalá tenga lectores y alguien con quien compartir humanamente. Pero por allá decía Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que el autor de un libro que a mí me gustó mucho se llama Psicomagia, decía que los pájaros cantan aunque no tengan público. Es los mismos escritores, escriben porque es su estilo de vida. Así no tengan quien los lea, pero de seguro alguien lo va a hacer. De seguro alguien lo va a hacer, no sé, en alguna sincronicidad de espacio y tiempo. Alguien va a coger una frase de eso y va a decir, y ojalá sea así. Y esto es un tanto ególatra, ¿no? Vanidoso también. Pero sí quisiera que alguien tomara una frase y dijera, esta frase me gustó de José Bayona y no voy a decir que se la tatúe porque sería aún más ególatra. libro gratis, si me tatúas. No sería muy, pero aspiro. Tengo hijos, yo tengo hijos y creo que quisiera pues creer que esto que hago, que hace parte de mi vida alternativa, yo me dedico a otras cosas para ganarme la plata, pues, para ganar dinero, para sustentar el camino de la vida, pero que ellos vean que
me atreví a ser diferente y que en ese atreverme a ser diferente intenté también buscar una singularidad y que ellos deben buscar no mi ejemplo, sino ser ellos mismos ejemplo de ellos mismos en el camino. Qué gran charla. Hay como para que usted pueda decir, ay, sí. Dale. Hombre, ¿cómo será la difusión del libro referente al tema de poder adquirirlo? Bueno, primero el valor, y segundo, dónde pueden comunicarse con usted, y también qué se viene del próximo libro suyo, del Despojos 2, o hay otro libro mucho más onírico. Bueno, este libro y bueno, mi proceso es autopublicando, ¿sí? Puedo decir que es la plata mejor invertida, porque me obliga a ser humano. Ojalá llegue algún día una editorial y diga, hey, José, escribirnos, a ver si vale la pena lo que voy a escribir para los lectores. También es bienvenido. Este libro, en la difusión que hago a través de mis redes sociales, ahí me pueden ubicar y allí podemos contactar la compra y entrega de este libro y otros que he escrito por allí. Mis redes sociales en Instagram, José Bayona Escritor, y en Facebook también, José Bayona Escritor. Allí podremos conversar y contactar acerca de este libro. Este libro tiene un costo de 20,000 pesos. Creo que es un libro asequible para irse un rato, tomarse una copa de vino, un ron, una cerveza y leer una frase que diga, bueno, vale la pena vivir, pero aún hablando con la muerte, jugando con la muerte, no como la muerte tormentosa, sino como esa amiga que te invita a vivir. Ese es como el tema de mi venta, de mi, ¿cómo decirlo? De mi mercadeo, mi comercialización. Lo hago directamente a través de redes sociales y bueno, ahí hacemos los envíos y demás. En cuanto a lo que sigo escribiendo, mira, John, trato de ser muy contradictorio con lo que escribo, como viene siendo mi estilo de vida. Hay una canción que se llama Todo a pulmón y dice que defenderé mi ideología tan contradictoria, tan humana como la contradicción. Entonces, en ese juego, el primer libro se llamó Papeles Sueltos para Luis José. Vamos a aprovechar estos minutos para decir eso. Papeles Sueltos para Luis José fue un libro, es más existencial. Luego apareció uno que se llamó Amar y Vivir aunque se caiga la luna y se parta el sol. Ahí es poemas relacionados con la parte de reflexión, de conquista, de cortejo, de sexo, de duelos amorosos. Ahí me metí en ese cuento. Y luego apareció 2 poemas, me gustó mucho el duelo, y apareció un libro que se llama 2 poemas de amor y 21 para olvidarte. También es un poemario que por ahí autopubliqué en el año 2020. Luego Despojos. Y tengo en pandemia, John, ahorita tengo digamos, ¿qué voy a publicar este año? ¿Qué voy a compartir? Yo en pandemia escribí algo que se llamó Borracha en cuarentena. La historia habla de un trío amoroso por ahí, y hay infidelidad y hay asuntos relacionados con ello, pero la historia me quedó inconclusa, quedó como un abrebocas. Y ahorita último, ahí en el momento de inspiración, he venido concluyendo esa historia, y creo que voy a publicar ese libro que se llama Borracha en cuarentena. Es una historia muy novelesca, pues una poesía novelesca, de fragmentos muy cortos. Creo que ese va a ser mi próximo proyecto. Tiene escenas de carácter sexual y demás, algunos temas de palabras muy, muy al estilo de Charles Bukowski, escenas que cualquier lector podría imaginar de ese modo, al estilo Bukowski, así tosco, como es Bukowski, un poeta maldito. Creo que ese va a ser mi proyecto de este año. Puede ser que en una nueva entrevista me pregunté, José, ¿publicaste Borracha en cuarentena? Nah, escucha, publiqué otra mierda, pero
Pero voy en el camino de siempre querer compartir lo que humanamente escribo. Hombre, felicitarte por esto. Vamos a tomarnos una foto para enmarcar este momento de despojo. Dale. Como dice, Eso me la envías. viene la paloma, es su paloma. Eso. Aprovecha, citate al gran filósofo contemporáneo Diomedes Díaz. Vea que esperé yo, ya publicaron en redes. Gracias por la oportunidad. Eso, la locura nos hace humana también. Exacto. Bueno, hasta luego. Hágale. Gracias. Chao. Chao, chao.